Y bueno, antes que nada agradecerle al doctor Carlos Arce Letelier la posibilidad de compartir información. Muy amable como siempre, doctor. Buenas tardes, doctor. Bien, doctor, por aquí. Vamos a procurar de mejorar un poquitito su retorno, ¿verdad? ¿O no? ¿Usted nos escucha ahí, doctor? Ahí está, ¿o no? Ahí estoy escuchando, Sí, doctor. ahí Sí, sí, ahí te ahí escuchamos, también lo doctor. escuchamos bien. Vale, Bueno, desde perfecto. ayer en realidad estábamos tratando de tener información relacionada a su representante, que sería el exministro Enzo Cardoso. Concretamente, nosotros llevábamos la cuenta y pensábamos que ayer vencía el plazo para la apelación. ¿Cómo está eso, doctor, concretamente, y qué decidió al respecto? Sí, seguramente habrán contado que era ayer, Sí. sin darse cuenta que el 8 de diciembre era feriado, Feriado. entonces Sí. Ajá. Bueno, entonces hoy, ¿verdad? El plazo, eh, el vencimiento. hoy nos vence el plazo Sí. a las 23:59 y estamos este, en en franco camino para terminar el escrito de apelación. Ujú. Eh, Son varios las objeciones que nosotros hemos encontrado en la sentencia. Son varios los cuestionamientos que nosotros estamos haciendo referencia. Y básicamente dividimos, digamos, el escrito de apelación en situaciones que se dieron previo al inicio del juicio, durante los incidentes iniciales y ya lo que es la fundamentación de la sentencia en el sentido que lo hicieron. Con respecto a las cuestiones previas, nosotros recordarán que el tribunal había establecido como fecha de inicio del juicio en un primer momento el 8 de noviembre. Sí. Posteriormente, 3 días después, el tribunal cambia de parecer y adelanta el juicio para el 26 de septiembre, y eso fue el día 16 de septiembre. Es decir, dijo, lo hacemos en 10 días más. Eh, Eso me llevó a mí a requerir que me entregaran las copias y tener acceso al expediente. Yo no pude tener acceso en esos días porque el expediente estaba en auditoría. Ujú. Ante esa situación yo presenté un recurso de reposición que fue desoído por el tribunal. No le dio el trámite correspondiente y eso es uno de nuestros agravios, porque no solamente nos privó del derecho al recurso, sino que también nos privó del derecho a preparar convenientemente la defensa, atendiendo a que el caudal probatorio era muy grande y necesito, por mandato constitucional, tener un tiempo indispensable para prepararla. Esos son básicamente los dos, digamos, agravios que nosotros vamos a exponer como previos al inicio del juicio. Y en cuanto a Luego, la sentencia, y ahora ya en la sentencia, básicamente también querríamos conocer cuáles son sí, sus... Ujú. en base a la sentencia, nosotros encontramos que hay una falta de fundamentación con respecto a algunos puntos que son muy notables, y que me llaman poderosamente la atención porque entiendo que pudo haber una confusión, ¿no?, del tribunal con respecto al alcance de la norma. El tribunal dice de que el perjuicio patrimonial se causó con la sola firma o con las firmas de las resoluciones dictadas por el señor Cardoso y también el señor Godoy, autorizando los desembolsos. Pero eso no es cierto, es decir, el daño patrimonial no se causa con la sola firma de las resoluciones de desembolso. El daño patrimonial, según lo que nosotros pudimos observar, se da por el no cumplimiento de la parte que le correspondía a los representantes de la FENAPRO, y eso fue lo que quedó establecido en la primera sentencia dictada en el año 2017, que juzgó las conductas de los representantes de la FENAPRO. En esa sentencia
primaria, la 490 creo que es, del 2017, el Tribunal de Sentencia estableció de que fueron los miembros de la FENAPRO que al momento de recibir los desembolsos no realizaron el fin por el cual se había dispuesto ese dinero a la federación para que ésta pudiese, digamos, distribuirlo en los distintos comités de los agricultores frutortícolas que estaban agremiados en ese sentido. Entonces, la pregunta es, si la sentencia primera establece de que los miembros de la FENAPROD idearon un plan, maquinaron un plan para presentar al Ministerio de Agricultura unos proyectos que supuestamente, digamos, estarían siendo ejecutados en beneficio de campesinos frutortícolas, presentando documentaciones falsas, engañando al ministerio para que estos pudiesen, digamos, disponer los desembolsos, y en la segunda sentencia dicen todo lo contrario, que fueron los ministros que al momento de redactar o suscribir las resoluciones que autorizaban los desembolsos estaban mintiendo porque conocían y sabían de que los proyectos que había presentado la FENAPRO no existían. Entonces la pregunta es, ¿quién mintió? ¿Mintió la FENAPRO al momento de presentar los documentos o mintieron los ministros al momento de suscribir las resoluciones ordenando los desembolsos? Entonces hay una cuestión ahí que no me queda clara, y el tribunal tampoco lo explica correctamente, porque dicen de que el perjuicio patrimonial se causa con la sola firma de las resoluciones que autorizan los desembolsos, y eso no es así. De hecho, el propio convenio suscrito por la FENAPRO y el Ministerio establece de que son ellos, los de la FENAPRO, los encargados de administrar, gestionar y llevar adelante la ejecución de esos proyectos, no el ministro. Claro, Sí, lo estamos escuchando muy atentamente y bueno, parece bueno, por lo lo que menos con la mencionaba relación. incluso también una de las defensas, doctor, creo que el doctor Ricardo Preda lo había dicho varias ocasiones también, de que ya la Fiscalía había logrado la condena de quienes habrían causado el perjuicio, pero en esta causa la Fiscalía dice además de eso que los ministros fueron los responsables también del perjuicio. Entonces es como que quedó la duda al final de quién finalmente generó el perjuicio patrimonial, si fueron los primeros condenados o si fueron los ministros, ¿verdad? Sí, y sobre todo cuando el tribunal de la causa que me compete a mí aparentemente no logra comprender que el perjuicio no se causa por la mera suscripción de una resolución, sino que son producto de acciones pendientes pero esas acciones que nosotros pudimos observar durante el desarrollo del debate, hacían referencia a que los miembros de la FENAPROD no habían cumplido con la parte que les correspondía. Lo que le correspondía al ministerio era ordenar los desembolsos, que la propia ley del FONACIE le permitía hacerlo con respecto a los productores frutortícolas. De hecho, hay un marco normativo que le permitía al ministro hacer uso de esos fondos para distribuirlos a los productores frutortícolas. Esa era la función del ministerio. Y la función de la FENAPRO era canalizar justamente que esos desembolsos llegasen a los distintos comités que se habían inscrito. Por otro lado, hay una cuestión bastante particular que me llama la atención, que el tribunal hace referencia al perjuicio patrimonial no cuantificado, porque hace referencia a que el perjuicio fue total porque el resultado fue fallido, teniendo como base central la teoría personal del patrimonio, pero eso no corresponde, o sea, es una teoría minoritaria doctrinariamente que
ni siquiera en Alemania es mayoritaria, ¿verdad? Eso implica que la teoría personal del patrimonio indica que uno dispone de parte del patrimonio en algo que no sirve para nada. Pero en ese caso lo que debe primar es lo que nosotros hemos obtenido o lo que nosotros sustentamos por nuestra legislación, que es el patrimonio, el contenido del patrimonio o el concepto económico. Es decir, cuánto salió y cuál fue la contraprestación. Y ha quedado plenamente probado en juicio que se recibieron o los campesinos recibieron insumos en varias actividades. De hecho, uno de los testigos de la fiscalía, que trabajaba en su momento en protocolo desde el ministerio, dijo que el 14 de diciembre, y eso quedó probado con todos los elementos de prueba que fueron ofrecidos, se hizo el acto de entrega más grande del año 2012 en Nueva Italia, en donde estuvo presente el presidente de la República, que era Federico Franco, todos los ministros del Poder Ejecutivo, incluyendo al Congreso Cardoso, y que se benefició a más de 1.300 campesinos. Y hay publicaciones, hay filmaciones de esa actividad. Y esos insumos que fueron entregados correspondían justamente a los desembolsos que le fueron proporcionados a la FENAPRO. Entonces, como el Ministerio Público no pudo probar el cuánto se entregó y cuánto no se entregó, entonces establecen esa teoría personal del patrimonio, mencionando inadecuadamente, por supuesto, de que el daño es total. Pero eso cae de por sí por lo que nos decía, doctor, de que incluso se probó en juicio que algunos campesinos recibieron los insumos. O sea, el tribunal como que no sé, entra un poco en contradicción eso, ¿no, doctor? De hecho, la propia sentencia habla de que hubo entrega. Pero como el Ministerio Público no hizo ninguna evaluación contable, no tiene ninguna pericia contable de qué fue lo que se compró, qué fue lo que se entregó, pues no tiene eso. Entonces, al no tener esa cuantificación del perjuicio real, dice el perjuicio total por la teoría del patrimonio personal. Y eso es lo que vamos a estar rebatiendo, digamos, en nuestra apelación, ¿verdad? Y respecto a... sí, doctor, te escuchamos. Sí. No, te escucho. Sí, respecto a lo que es la prescripción, doctor, algo que se planteó también al inicio del juicio, que generó mucho debate en la postura o el cambio de postura que tuvo el tribunal con respecto a lo que fue el otro Al juicio. juicio anterior. ¿Se va a mencionar eso también en la apelación? Claro, estamos programando dos enfoques. Uno de ellos es justamente a cuestionar el rechazo de la prescripción simple dispuesta por el tribunal en los incidentes judiciales, con el argumento de que el expediente no estaba en primera instancia, que estaba en cámara, y que no estaba para realizarse la audiencia preliminar. Utilizando, sin decirlo, la teoría, esa famosa teoría de los tiempos muertos, que tengo 100 teorías para rebatir eso, y la otra es estableciendo, sin decirlo tampoco, que la mora judicial también es un acto de suspensión. Porque tanto los jueces como las partes tenemos plazo para resolver. Yo tengo 10 días para presentar la apelación. Claro. Los jueces y los órganos jurisdiccionales también tienen los plazos para resolver. Pero si no se resuelve, si un juez no resuelve o un tribunal no resuelve, digamos, un recurso de apelación en tiempo, eso no puede ser atribuido como una especie de, como la fiscalía el tribunal entiende que son actos de suspensión porque son dilatorios, y el derecho al recurso no es ningún acto dilatorio, por supuesto que no. Entonces, nosotros estamos revertiendo, justamente estamos debatiendo, estamos... Hola, doctor. Hola, doctor. Ahí te escuchamos. De que esos actos son suspensivos y no lo son. Y por otro lado,
tenemos la otra cuestión que al señor Cardoso se le acusa de haber suscrito esas resoluciones, y la última resolución que él suscribió fue la del 5 de diciembre del 2012, ya pasaron más de 10 años. 10 años. Sí. Y Sí. Entonces, por lo del doble ya debería, Debería declararse la prescripción, doctor, ¿verdad? entendemos que sí, por eso estamos preparando la apelación en ese sentido, ¿no? Bueno, y bueno, nosotros también en el mismo sentido vamos a liberarlo, doctor. Ya nos quedó bastante claro cuál va a ser más o menos la acción que van a impulsar en esta apelación concretamente, y bueno, lo liberamos para que siga trabajando, considerando que están ya en el día límite. Estamos en el día límite, siempre estamos en el día límite. Lo que pasa es que siempre tenemos muchísimo trabajo y nos cuesta compaginar audiencias con sentarse a trabajar en los recursos, porque lleva muchísimo tiempo analizar una sentencia, y la sentencia lleva el tiempo de tomar el tiempo de leer la sentencia una o dos veces, y Sí. luego comenzar a esbozar el recurso, y luego sentarse a escribir. Claramente. Bueno, doctor, una última consulta de mi parte, rapidito nomás. ¿Se planteó algún recurso de revisión de medidas respecto a tu defendido, doctor, teniendo en cuenta que se editó la prisión preventiva? No, todavía no. Estamos esperando algunas cuestiones que tenemos que ajustar, y oportunamente nosotros entendemos que presentaremos un pedido de revisión. Lamentablemente tenemos como antecedente que la señora Azuaga había presentado pedido de revisión en base a su condición de salud, y fue rechazado el pedido, ¿verdad? Ujú. No tengo muy claro cuáles fueron los argumentos del tribunal, pero básicamente creo que dijeron de que la situación de ella no era un peligro de muerte o algo así. Bueno, ahora sí, doctor, muchísimas gracias por su tiempo, ¿eh? Dale, como no, estén bien. Gracias, Buenas doctor. tardes. Buenas Chao, tardes. chao. Lo escuchaste aquí en PDS.